Dice, en la clase anterior nos quedamos aquí, ¿no? Excepciones de nombres propios que sí necesitan the. ¿Ok? Entonces, la última regla de sustantivos que no utilizan the dice así. No utilizamos ningún artículo antes de los nombres propios. Ya saben lo que son nombres propios. De un montón de cosas. Personas, empresas, ciudades, países, continentes, idiomas, días festivos, etc. ¿Ok? Un montón de cosas. No usa the en su nombre propio. Y aquí, el siguiente título empieza excepciones de nombres propios que sí necesitan the. Son 4. Apenas son 4 excepciones de que a pesar de que son nombres propios, sí utilizan the, ¿ya? La inmensa mayoría de nombres propios no utilizan the, pero sí hay unas pocas excepciones de nombres propios que sí utilizan the. La primera, ya vimos la clase anterior, brevemente, sí debemos utilizar el artículo the antes de los nombres propios de países que tienen la palabra reino, estado o unión en su nombre, o que tienen su nombre en plural, ¿ok? La clase anterior ya vimos varios ejemplos. The United Kingdom, el Reino Unido. Este sí utiliza the, a pesar de ser un país, sí utiliza the. The United Kingdom. The United States, sí utiliza the, a pesar de ser país. The Czech Republic. The Soviet Union. The European Union. The Philippines. Estas las Filipinas, por lo que tiene su nombre en plural, un país que tiene su nombre en plural, sí utiliza the. The Netherlands, esto es los Países Bajos, otro país que tiene su nombre en plural y por lo tanto sí utiliza the. Entonces, Liz, no se escucha. ¿no se me escucha en serio? Sí se le escucha, Listen. Sí se me Se escucha, lo escucha, siento Maribel, debe ser algo con tu conexión. La inmensa mayoría de países no utilizan the. La inmensa mayoría. Aquí está una excepción de unos pocos países que sí necesitan the. ¿Ok? Sobre todo los que tengan la palabra reino, estado, república o unión en su nombre, o que tienen su nombre en plural, sí, son países que sí utilizan the. ¿Ok? Número 2. Sí debemos utilizar el artículo the antes de los nombres propios de montañas, cordilleras, ríos, mares y océanos. ¿Okay? Lugares geográficos. Lugares geográficos sí utilizan the. Montañas, cordilleras, los nombres propios, ¿no? Los nombres propios de montañas, cordilleras, ríos, mares y océanos. Les puse estos ejemplos. The Chimborazo. El Chimborazo. Una montaña, un nevado. The Chimborazo. The Cotopaxi. ¿Okay? Así es como nos referimos al nevado. Al nevado Cotopaxi. Si nos referimos a la provincia, no lleva the. Pero si nos referimos al nevado, sí lleva the. Así es como uno los puede distinguir o diferenciar en el inglés. ¿Okay? Repito, si es que lleva the Cotopaxi, the Chimborazo, se refiere al nevado. Si es que no lleva the, solamente dijera Chimborazo, Cotopaxi, se refiere a la provincia. ¿De acuerdo? Como está the, se refiere al nevado. The Cayambe se refiere al nevado. Si es que está the Cayambe, nos referimos al nevado. Si estuviera solo Cayambe, nos referimos al cantón o a la ciudad. ¿Okay? The Andes, los Andes, el nombre de una cordillera que cruza como 5 países de América del Sur. Empieza por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Los Andes, bastante largo, ¿no? Entonces es una cordillera de montañas, los Andes. En inglés, the Andes. The Alps, otra cordillera en Europa, the Alps. The Himalayas, otra cordillera, igual que empieza por Europa y sigue por Asia, the Himalayas. The Amazon. Ese es el río, ¿no? El río Amazonas, the Amazon. ¿Ok? Nos referimos al río, si es que está con the.
The Amazon, el Amazonas. The Caribbean Sea. ¿Qué será esto? El mar Caribe. El mar Caribe. Sea, mar. Caribbean, Caribe. El mar Caribe. The Caribbean Sea. The Mediterranean. El Mediterráneo. Igual se refiere al mar Mediterráneo. En inglés, the Mediterranean. Se puede poner sea, que significa mar. O se lo puede dejar sin la palabra sea. Se sobreentiende que nos referimos al mar. Listen, no sé si soy yo, pero no le escucho nada. ¿Alguien más me puede escuchar? Sí, se le escucha. Sí, se me escucho claro, Listen. Yo sí le escucho, listen. Lo siento, María. Fuerte y claro, fuerte y claro. Sí es tu conexión, lo siento. Si desea, puede intentar salirse y volverse a ingresar. Ojalá así le funcione mejor. Listen, buenas noches. ¿Cómo está? The Red Sea. ¿Qué será esto? El mar rojo. El mar rojo. The Red Sea. The Dead Sea, el mar muerto. The Sea of Galilee, el mar de Galilea. The Caspian Sea, el mar Caspio. The Black Sea, el mar negro. Bueno, hasta ahí más. Aquí empezamos océanos. The Pacific Ocean. El océano El Pacífico. océano Pacífico. Ajá. El océano Pacífico. Si es que es un océano, tiene que llevar the. ¿Ok? Es obligatorio. Igual los mares, obligado, tienen que llevar the. Las cordilleras, obligado, tienen que llevar the. Y las montañas, los nevados, obligado, tienen que llevar the. ¿Ok? Los océanos obligados llevan the en inglés. The Pacific Ocean, the Atlantic. Se le puede escribir así también, ¿no? La palabra ocean, si es que no la pongo, se sobreentiende que es el océano. O si quiero, le pongo con todo, está bien. Cualesquiera de las dos formas está bien. The Pacific Ocean, the Atlantic, the Indian Ocean, the Antarctic Ocean, que también se llama the Southern Ocean, el océano del sur, the Arctic Ocean, el océano ártico. Listo, ahí puse los 5 océanos que hay en el mundo. ¿Ok? Entonces, nombres propios de montañas, cordilleras, ríos, mares y océanos sí llevan the. ¿Ok? Esa es una de las excepciones de nombres propios que sí llevan the. Sigamos. Número 3. Sí debemos utilizar el artículo the antes de los nombres propios de edificios, construcciones y obras de arte famosas. Repito. Sí se utiliza the antes de nombres propios de edificios, construcciones y obras de arte famosas. Sí llevan the, los nombres propios de esto. Edificios, construcciones y obras de arte famosas. Sí llevan the. Les puse estos ejemplos. The ruins of Puntiatzil. ¿Qué será? Las ruinas de Punto Achil. Listo, las ruinas de Puntiatzil, una construcción. El nombre propio de una construcción en inglés obligado tiene que tener the ruins of Puntiatzil. The pyramids of Cochasquí. Las pirámides de Cochasquí. Las pirámides de Cochasquí. ¿Alguien conoce las pirámides de Cochasquí? Sí, dicen. ¿Sí? Aquí abajo les puse un dibujito. Más aquí abajo, las pirámides de Cochasquí. Las pirámides de Cochasquí. Eso es en Tocachi, Pedro Moncayo. ¿Ya? Esto es bastante cerca de aquí, ¿no? Okay. Más allácito de Tocachi es Cochasquí, dicen. Es. A la otra loma. Pero no está tan lejos, ¿no es cierto? No. Exacto, no está tan lejos de aquí. Eso es más allá de Tocachi, que es Pedro Moncayo. Ok. The Pyramids of Cochasquí es una construcción famosa. Obligado tiene que llevar the en inglés. The Virgin of El Panecillo. La Virgen del Panecillo, ¿no? En Quito. Una construcción o una obra de arte lleva the.
The Virgin of El Quinche. Lo mismo, ¿no? The Virgin of El Quinche. Igual. Una obra de arte famosa tiene que llevar the. O una construcción. The ruins of Ingapirca. Las ruinas de Ingapirca. También es aquí en Ecuador. Gilberto Rueda Bedoya Stadium. El estadio. Una construcción, un edificio. Lleva the antes del nombre propio. The Centennial Coliseum. El Coliseo Centenario. ¿Okay? Lleva the antes de su nombre propio. The Rumiñahui General Coliseum. El Coliseo General Rumiñahui. ¿Okay? Lleva the antes del nombre propio de esta construcción o de este edificio. ¿Okay? The Atahualpa Olympic Stadium. El Estadio Olímpico Atahualpa. Lleva the antes del nombre propio de esta construcción. The Palace of Carondelet. El Palacio de Carondelet. Un edificio. El nombre propio de un edificio lleva the, obligado. The White House. La Casa Blanca. The Statue of Liberty. El Estatua de la Libertad. ¿Dónde queda el Estatua de la Libertad? ¿Alguien sabe? En Estados Unidos. Bien. Nueva York, ¿no? En Nueva York queda el Estatua de la Libertad. Aparece un montón de películas. The Twin Towers, las Torres Gemelas. The Twin Towers. Lleva the obligado porque es el nombre propio de una edificación. The Empire State Building. Igual está en Nueva York esto, ¿no? Así se llama. Empire State Building. Otro edificio muy alto en Nueva York. El nombre propio lleva The Golden Gate Bridge. Un puente. Este es el nombre de un puente en San Francisco. El nombre propio lleva the Eiffel Tower. La Torre Eiffel. ¿En dónde queda la Torre Eiffel? París. Bien. Igual, ¿no? Una construcción, una obra famosa. Lleva the obligado. The Mona Lisa. Una obra de arte famosa, ¿no? Lleva the. The Torture. Esas son obras de Osvaldo Guayasamín. ¿Quién fue Osvaldo Guayasamín? Pintor Un pintor ecuatoriano. Bien. Aquí hay un poco de sus obras, ¿no? Ese era un estilo bastante particular de él. Entonces, sus obras de arte tienen estos nombres. The Torture. Los torturados. Los estoy silenciando, ¿ya? Ok. The Cry, el llanto. Es una obra de arte famosa. Lleva the al inicio. The Chapel of Man, la iglesia del hombre. The Dead Children, los niños muertos. Obras de arte de Osvaldo Guayasamín. Todas son obras de arte. El nombre propio, como podrán ver, lleva the. Entonces, toditos estos ejemplos solo para mostrarles que sí debemos utilizar el artículo the antes de los nombres propios de edificios, construcciones y obras de arte famosas. ¿De acuerdo? Antes del nombre propio de edificios, construcciones y obras de arte famosas, sí se utiliza the. Número 4. Y con esta terminamos esta sección y para empezar la última sección. Dice, número 4. Sí debemos utilizar el artículo the antes del apellido de una familia para referirnos a toda la familia. Antes del apellido de una familia se utiliza the. Les puse como primer ejemplo una familia muy famosa, The Simpsons. ¿Sí? ¿Sí han visto cuando empieza un capítulo de Los Simpsons? Sale el nombre de la familia con el artículo The Simpsons. Antes del apellido de una familia se pone the para referirnos a toda la familia. The Simpsons. The Flintstones. ¿Qué familia será esta? The Flintstones. Igual es una familia muy famosa de televisión. Los Picapiedra. Bien. Los Picapiedra. ¿Quién ha visto esa caricatura? ¿Sí han visto? ¿Quién no ha visto? Exacto. Los Picapiedra, The Flintstones. El apellido de una familia se pone the antes para referirnos a toda la familia. The Jetsons. Este tal vez no saben quién son. ¿Quiénes son estos? ¿Alguien sabe? The Jetsons.
Esos son los No. supersónicos. ¿Alguien ha visto los supersónicos? Sí. ¿Sí? ¿Sí han visto? Bueno, igual es el apellido de una familia, lleva the. ¿Ok? The Addams Family. ¿Qué familia será esta? Los Adams, listen. ¿Cuál es Los Addams? Monster. Los Locos Adams. locos Adams. Los locos Adams o los Monsters, ¿ves? Entonces, el apellido de una familia, para referirnos a toda la familia, ponemos el artículo the Addams Family. The Wild Thornberrys. ¿Sí saben quiénes son? Igual es una caricatura. The Wild Thornberrys. The Los Kardashians. Thornberrys. Eso, los Thornberrys. The Kardashians. ¿Sí saben quiénes son? El apellido de una familia, ponemos the antes. The Fockers. Esta es una película. Etcétera. Se me ocurre, pongan el apellido de ustedes. ¿Qué apellido? Torres. De Torres. Los Torres. ¿Qué más? ¿Qué apellido? Ortega. De Ortega. Ortegas. Terminé ya en ese, ¿no? Y Ortegas. Ok. Entonces, en español se hace lo mismo, ¿no? Se dice los Ortega, creo, se dice los Ortega para referirnos a la familia, ¿no? A la familia de los Ortega. Creo que sí se dice así también en español. Me han dicho. No sé si será verdad, que en español también se dice parecido, para referirnos a toda la familia. Los Ortega, los Torres. ¿Ok? Bueno, en inglés sí se puede hacer esto, ¿no? Y pueden poner su propio apellido ahí. Y listo, se refiere a tu familia, ¿de acuerdo? Entonces, la última regla de excepciones de nombres propios que sí llevan the dice que sí debemos utilizar the antes del apellido de una familia para referirnos a toda la familia, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Cuáles eran las 4 reglas, las 4 excepciones de nombres propios que sí utilizan the? Número 1. De países, dicen. Países, ¿cuáles? Estados Unidos, República. Bien, los que tengan la palabra reino, kingdom, estado, state, república, republic, y unión, union. O que tengan su nombre en plural. Esos países sí utilizan the. Regla número 2, excepción de nombre propio que sí lleva the. Cordilleras y océanos. Antes de nombres propios de montañas, cordilleras, ríos. Bien, Nevados. bien, correcto. Montañas, nevados, cordilleras, ríos, mares y océanos. Nombres propios de esto sí lleva the. Regla número 3. Nombres propios de edificios, construcciones y obras artes famosas. Listo. Nombres propios de edificios, construcciones y obras de arte famosas sí llevan the. Y número 4. Apellidos de familia. Apellidos de familias. Si nos referimos a toda la familia. Lleva the. Listo. La última categoría y de ahí empezamos con la prueba oral. Sustantivos que a veces sí necesitan the y otras veces no lo necesitan. Entonces, solo para hacer un repaso de todo lo que hemos visto en esta unidad. Primero vimos los casos en los que sí se utiliza the. Después vimos los casos en los que no se utiliza the, que eran 4. Después vimos las excepciones de nombres propios que sí necesitan the, que sí usan the. Y por último, sustantivos que a veces usan the y otras veces no lo usan. Qué interesante. Hay sustantivos que a veces sí, a veces no. Empecemos. Número 1. Instrumentos musicales. En el inglés británico, normalmente usamos the antes de instrumentos musicales. ¿Ok? En el inglés británico sí se utiliza the antes de instrumentos musicales. Y por eso tengo esta oración. Dice, I like to play the piano. ¿Qué significa esta oración?
Yo toco el piano. Sí, básicamente, me gusta tocar el piano. The piano, esto es inglés británico. Por si acaso, ¿cuál es el inglés británico? ¿Sí tienen claro cuál es el inglés británico? ¿O qué es eso? Yo no, Licen. Inglés británico es el que se habla en Gran Bretaña, Inglaterra, el Reino Unido, ¿ya? En Europa, por esos lados de Europa. Pero ¿cuál sería la diferencia? Las diferencias, sí tiene una que otra diferencia. Es el mismo idioma, verán. Decir cuál es la diferencia entre el inglés británico y el inglés americano es casi como decir cuál es la diferencia entre el español de Ecuador y el español de Colombia. Es el mismo idioma, pero es una forma diferente de hablar el mismo idioma, ¿de acuerdo? Entonces, Sería el tipo de acento, ¿cierto? el acento es bastante diferente. El acento entre los ingleses y los americanos es muy diferente. ¿Ok? Entonces, los ingleses tienen la costumbre de decir the antes de instrumentos musicales. Esta oración está en inglés británico. I like to play the piano. Lo voy a tratar de decir con acento británico. I like to play the piano. ¿Ok? En el inglés americano, el que se habla en Estados Unidos, normalmente no usamos the antes de instrumentos musicales, ¿ok? Entonces, en Estados Unidos no se acostumbra a decir the piano. La misma oración se diría de este modo. I like to play piano. En Estados Unidos se diría así, ¿ok? Como les digo, es el mismo idioma, sencillamente diferentes formas de hablar el mismo idioma. Son muy similares en un montón de cosas. De repente hay una que otra regla como esta, que hay pequeñas diferencias. Entonces, en la prueba, si ustedes se topan con un instrumento musical, ya saben, piano, guitarra, trompeta, saxofón, un instrumento musical, ¿es opcional poner the o es opcional no poner nada, dejarlo en blanco? ¿Ok? Pero esto aplica solo para instrumentos musicales. Entonces, si ustedes a un instrumento musical lo dejan en blanco, está bien, porque sería el inglés americano. Y si a un instrumento musical le ponen the, también está bien, porque ese sería el inglés británico. ¿Ok? Entonces, listo. Si se topan con un instrumento musical, ya saben. Ese permite poner the o no poner nada. No hay ningún problema. Pero eso es solo para instrumentos musicales. Número 2. Sustantivos que a veces usan the y otras veces no. Dice, lugares. Algunos lugares usan the y otros lugares no usan the. Leamos. El artículo the no debe ir, voy a resaltar esto. No debe ir antes de estos lugares. Home, work, school. Vamos despacio. ¿Qué es home? Casa. Casa. Irán escribiendo ahí en sus hojas lo que significan esas palabras en español. Ya saben que yo solo se los pongo en inglés, pero ustedes tienen que ir escribiendo qué significa en español. Ahí en las mismas hojas lo pueden poner, no hay ningún problema. Home, casa o hogar, también. Hogar o casa. Home. Work. ¿Qué es work? Trabajo. Trabajo. Work es trabajo. Ahí, por favor, work, trabajo. En el trabajo. School. ¿Qué es school? Escuela o Escuela. colegio. University. Universidad. Universidad. Bed. 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 Cama. Cama. En inglés, por ejemplo, no se dice the bed.
Esto no se hace. No se utiliza the antes de estos. Home, work, school, university, bed, church. Iglesia. Iglesia. Church, iglesia. Hospital, Hospital. hospital. Jail, Cárcel. cárcel. Ah, prisión. Prisión. Prison, prisión. Jail, cárcel. Son sinónimos, ¿no? Ok. Antes de todos estos lugares, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Antes de estos 9 lugares, no se utiliza the. Y les puse estos ejemplos. You are at school. ¿Qué significa esta oración? Tú eres... Libre Tú estás en... en ¿cómo? Escuela. Bien. Tú estás en la escuela. En español diríamos así. Escriban por favor. Tú estás en la escuela. Esta oración tenía sentido cuando estábamos en la escuela. Ahorita están en sus casas. Creo, la mayoría de ustedes. Ok. Se debe, en la prueba ya saben, ¿se pone o no the? ¿Qué opinan? Si en la prueba se topan con una oración así. No. No, listen. No se debe poner nada por esta regla. No debe, the no debe ir antes de estos lugares. Home, work, school. Aquí está. Antes de school no se pone the. No está bien decir you are at the school. Eso no se dice en inglés. Lo correcto es you are at school. Directo. A pesar de que en español decimos tú estás en la escuela. En español sí. Pero en inglés no se utiliza el artículo antes de school. ¿Ok? Y esta otra oración. We went to church on Sunday. ¿Qué significa esta oración? Fuimos a la iglesia el domingo. Listo. Fuimos a la iglesia el domingo. Copien, por favor. Fuimos a la iglesia el domingo. Igual, ¿no? No se utiliza the antes de church. Es uno de los lugares, church, iglesia, este es uno de los lugares que no se utiliza the. ¿Ok? Entonces, lo correcto es dejarlo en blanco. Si es que una oración así se les aparece en la prueba, lo correcto es dejarlo en blanco. We went to church on Sunday. Está correcto en inglés. Y aquí dice, el artículo the sí debe ir antes de todos los demás lugares. Antes de todos los demás lugares, sí se utiliza the. ¿Ok? Les puse este ejemplo. Una pequeña oración. Let's go to the discotheque. ¿Qué significa? Vamos a la discoteca. Vamos a la discoteca. Sencillo. Vamos a la discoteca. Es un lugar. Lo que nos dice la regla es que antes de todos los demás lugares, sí se utiliza the. Los únicos lugares que no utilizan the son estos 9. Todos los demás lugares sí utilizan the. Son la inmensa mayoría, ¿no? La inmensa mayoría de lugares sí utiliza the. Por ejemplo, the office, the park, the mall, the market. ¿Sí? Un montón de lugares comunes sí utilizan the. ¿Sí ven? ¿Ok? Todos los demás lugares que ustedes puedan pensar, sí utilizan the. Los únicos lugares que no utilizan the son estos. ¿Está claro? ¿Bien? No está tan difícil esta regla. Solo para la prueba hay que tomar en cuenta estos lugares. Tranquilos que para la prueba ustedes van a tener sus hojitas a la mano. Lo único que tienen que saber cómo usar sus hojitas. Y les estoy enseñando a usarlas. En la pruebita ustedes pueden tener todas estas hojitas a la mano, nada más que sepan aplicarlas. Y la última, y con esto terminamos hoy. Números. Hay números que llevan the y hay números que no llevan the. Empecemos, dice, el artículo the no debe ir
antes de números cardinales. Voy a poner a resaltar esto. No debe ir números cardinales. ¿Ok? ¿Qué son los números cardinales? Y de paso voy a leer la siguiente regla que dice el artículo the, y lo voy a resaltar, sí debe ir antes de números ordinales. Qué interesante, ¿ya? Antes de números cardinales no se usa the, pero antes de números ordinales sí se usa the. ¿Qué son los números cardinales y qué son los números ordinales? ¿Alguien sabe? ¿No han escuchado esto nunca antes? ¿Es nuevo tema? Es muy sencillo, ¿no? Les voy a enseñar Sí. entonces rapidito. Sí, pero no me acuerdo. Sí, pero no me acuerdo. Ok. Los números cardinales Números no en orden, son los que dice. son números en orden, licenciado. Números cardinales son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Números ordinales, como su nombre mismo lo dice, son los que ponen un orden. En español, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Repito, números cardinales. La palabra cardinal significa principal. La principal forma de los números. ¿Cuál es? La que siempre usamos. El número 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 1.000.000, etc. Toditos los números que usamos en matemática son cardinales. Los números ordinales, como su nombre mismo lo dice, los que ponen un orden. ¿Cuál es el orden? Primero, segundo, tercero, décimo, vigésimo, trigésimo, centésimo, ¿ok? Milésimo. Toditos esos son los números ordinales. Entonces, antes de números cardinales no se usa the. Antes de números ordinales, en inglés, ¿cómo es primero en inglés? First, second, third, fourth. ¿Ok? Esos son los números ordinales en inglés. Ya vamos a ver unos ejemplos para que ustedes puedan ver un poco de ejemplos de números ordinales en inglés. Empecemos primero con los números cardinales. Estos ejemplos de aquí. I am in room 6. ¿Qué significa esta oración? Estoy en la sala 6. Ajá. Estoy en la sala Sí, 6, en la habitación 6. Es un número cardinal, la habitación 6. ¿Ok? Estoy, en español, escriban por favor. Estoy en la habitación 6. Noten que en español sí decimos, estoy en la habitación 6. En inglés, no está bien decir the. Esto suena raro en inglés. I am in the room 6. Eso no se hace en inglés. Lo correcto es dejar este espacio en blanco, porque este es un número cardinal. ¿Cuáles son los números cardinales? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí se sabe en inglés? 7, Yes. 8. Listo. Muy bien. Antes de los números cardinales no se usa the. Otra oración, ¿qué significa? Lea el párrafo 4. Listo. Por favor, lea el párrafo 4. Copien, por favor. En español sí se dice el párrafo 4. En español sí. Pero en inglés no se dice please read the paragraph 4. Eso no se hace en inglés. En inglés lo correcto es please read y directo. Paragraph 4. Porque no se usan números cardinales antes de, no se usa the antes de números cardinales. Veamos los ejemplos de los números ordinales. We're on the third floor. ¿Qué significa eso? Estamos en el tercer piso. Estamos en el tercer piso. Tercer piso, ese es un número ordinal. Números ordinales, primero, segundo, tercero. Estamos en el tercer piso. Copien por favor en español. Estamos en el tercer piso. En este caso, lo correcto sí es poner the. Si es que no pongo the en esta, está mal. Estoy obligado a poner the porque este es un número ordinal. Por eso. ¿Ok? Por eso
aquí obligado tengo que poner the. We're on the third floor. Esta de aquí. Continue reading the 8th line. Continúe leyendo la octava línea. Listo. Continúa leyendo la octava línea. Continúa leyendo la octava línea. Número ordinal, 8th. ¿Cómo identifico que es un número ordinal? La inmensa mayoría de los números ordinales terminan en TH. ¿Okay? Así es como se identifica fácil en inglés a un número ordinal. Los números ordinales en inglés, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría terminan en TH. ¿Okay? Entonces, 8th, se pronuncia 8th. Continue reading the 8th line. Y la última. The computer was an important invention of the 20th century. La computadora fue un invento importante del siglo XX. Listo. Copien, por favor. La computadora fue un invento importante del siglo XX. Copien, por favor. La computadora fue un invento importante del siglo XX. Noten que para los siglos en español se dice con el número cardinal. El siglo XX, el siglo XIX, el siglo XVIII, en español. Se usa el número cardinal para decir los siglos. Pero en inglés es obligado utilizar el número ordinal para decir los siglos. The 20th century, the first century, the 19th century. Si es que se acaba, nos volvemos a conectar, por favor, ¿ya? Con eso ya termino, pero nos volvemos a conectar 5 minuticos. Ok, aquí, the computer. ¿Alguien recuerda por qué aquí sí debo utilizar the para computer? Porque es de cosas. ¿Qué cosa? Instrumentos musicales. ¿La computadora es un instrumento musical? Revisen las reglas y... Correcto. Un invento que está en singular se utiliza the. Esa es la última, no, la penúltima regla, la regla número 6 de ¿en qué casos utilizo the? Utilizamos the antes de, está aquí arriba, ¿no? Les voy a mostrar. En las mismas hojitas de ustedes está acá arriba. Antes de estos dibujitos, aquí está, la número 6. Utilizamos the antes de inventos que están en singular. Y les puse el mismo ejemplo. The computer was an important invention of the 20th century. Por eso, porque es un invento que está en singular, utiliza the. ¿Bien? Una tareita, homework. Llegamos por fin al homework. Terminamos el material. Llegamos al homework. En su cuaderno, sintetizar. ¿Qué significa la palabra sintetizar? Reducir. Puede ser reducir. Sí, es como hacer un resumen, ¿ya? Hacer un resumen, algo sencillo, algo reducido, de la unidad del artículo definido the. O sea, todo lo que está en este texto, en este material, nos dice que hagamos un resumen, una síntesis, ¿ok? De todo lo que está en estas hojas. ¿Ya? En su cuaderno, sintetizar la unidad del artículo definido en un mapa conceptual, ¿ok? Entonces, su síntesis debe ser en un mapa conceptual que no exceda 2 páginas, máximo 2 páginas. Si es que se pasa hasta las 3 páginas, está bien, pero recuerden que es una síntesis, un resumen. Entonces, es de hacerlo algo reducido, máximo 2 páginas, ¿les parece? Sintetizar la unidad del artículo definido the en un mapa conceptual que no exceda las 2 páginas, mencionando todas las reglas gramaticales de cuándo debe utilizarse the. ¿Ok? En su mapa conceptual deben mencionar todas las reglas gramaticales de cuándo debe utilizarse the. ¿Cuántas reglas eran de cuándo se utiliza the? Son 7. 7 reglas de cuándo se utiliza the.
debemos también incluir cuando no debe utilizarse the. Son 4 reglas que deben incluir en su mapa. Las excepciones de nombres propios que sí utilizan the, igual son 4 excepciones de nombres propios que sí utilizan the. Y los sustantivos que a veces usan the y otras veces no usan the. Igual son 3. Instrumentos musicales, lugares y números. Deben mencionar todo eso en su mapa conceptual. Y también mencionando por lo menos un ejemplo en inglés de cada regla gramatical. Entonces, de todos los ejemplos que yo les puse en inglés, ustedes en su mapa conceptual de cada regla gramatical deben incluir uno en inglés. Un ejemplo en inglés. El mapa conceptual puede estar en español, pero cada ejemplo debe estar en inglés. ¿De acuerdo? Por lo menos uno por cada regla gramatical. ¿Está claro cuál es la tarea? Sí, licenciado. Básicamente vamos a hacer un mapa conceptual. ¿Qué mapa conceptual es el que les sirve? Puede ser el de árbol, que se abre, aquí iría el título, el artículo definido the. Lo abren en 4. El primero diría, ¿en qué casos sí se utiliza the? Ese tendría 7. El otro cuadrito, ¿en qué casos no se utiliza the? Tendría 4. Excepciones de nombres propios que usan the. Y sustantivos que a veces usan the y otras veces no lo usan. Les puede servir el mapa conceptual en árbol o también les puede servir el de llaves. Mapa conceptual que abre llaves. ¿Ok? Aquí iría el título, el artículo definido the, abre llave, arriba. ¿En qué casos sí se utiliza the? Abre otra llave y menciona las 7. Cada una con su ejemplo. ¿En qué casos no se utiliza the? Abre otra llave, pone las 4. Excepciones de nombres propios que usan the, abre llaves y pone las 4. Y sustantivos que a veces usan the y otras veces no lo usan. Abre las llaves y pone los 3 que le corresponden. Esa es toda la tarea. Hacer en un mapa conceptual todito esto. Este texto del artículo the. Esta noche Gracias. yo voy a crear en el Edmodo la asignación. Pueden subirla hasta el próximo jueves. ¿De acuerdo? Yo les voy a escribir al grupo de WhatsApp cuando la asignación ya esté creada. Y lo último, esto que dice ejercicios, esto no es de tarea. No harán esto. Esto van a hacer conmigo la próxima clase. ¿Ya? La tarea solo es esto. ¿Ok? Es todo de mi parte. Sé que ahorita tienen otra materia. Gracias, Lice. Hasta mañana, otro día. Gracias, dicen. Pasen muy bien.